El dato que de reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, una vez concluido el proceso legislativo correspondiente, se envíe al Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me permito informar que previamente se ha inscrito la diputada Susana Bermúdez Cano para hablar a favor del dictamen. Si alguna otra diputada o algún otro diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstelo, por favor, indicando el sentido de su participación. Presidenta, diputada presidenta. Sí. Diputada Yulma, ¿para qué efecto? Para hablar en contra del dictamen. Perdón, yo estaba primero. Diputado Gerardo, ¿para qué efecto? Para hablar en contra, Presidenta. Diputada Alma, ¿para qué efecto? Para hablar en contra, diputada presidenta. Tiene el uso de la voz la diputada Yulma hasta por 10 minutos. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Ya habíamos dicho en esta tribuna que el aumento de la violencia en el Estado trae consigo nuevas formas de delinquir o incluso esos mismos delitos ya tienen manifestaciones más severas y más drásticas sobre las personas. Compartimos la preocupación que tienen los iniciantes sobre el escandaloso aumento que ha tenido el delito de extorsión en nuestro Estado. Es un delito que ha evolucionado con nuevas formas de operación, que se ha expandido y que ahora ya no solamente en perjuicio del patrimonio de las personas, sino también de su libertad y autonomía personal. Es un delito que se ha convertido en una fuente muy importante de financiamiento de la delincuencia organizada. Acciones delictivas que antes iban dirigidas principalmente a empresarios o con gente con poder adquisitivo, hoy los delincuentes ya no hacen diferencia en la situación económica de las víctimas. Es tanto para empresarios, profesionistas, amas de casa, comerciantes, en fin, no discriminan en la situación económica de las personas. Por todos es sabido también que hay zonas donde la extorsión se convierte prácticamente como un impuesto más que tienen que pagar los comerciantes, sean comercios grandes, sean comercios pequeños o incluso hasta comerciantes de tianguis tienen que pagar su derecho de piso. Antes se quedaba en la amenaza, ¿sí? Hoy pagas o la respuesta es lesiva, con daños personales de tipo económico y de tipo personal. Todo eso es cierto. Estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, los iniciantes pretenden ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Este es un tema que ya fue discutido en la Cámara de Diputados y fue rechazado. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa nace a la par del nuevo sistema de justicia penal, impactado en el 19 de la Constitución, pero también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciéndose en origen un catálogo de 9 delitos sin que se contemple el delito de extorsión. Después recordemos que hubo una reforma reciente en el 2021 donde se amplió el catálogo de delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa y nuevamente se excluyó el delito de extorsión. Incluso fue una reforma sumamente criticada, toda vez que no encajaba con el origen del nuevo sistema de justicia penal y se le señaló a los legisladores de hacer reformas meramente populistas por quedar bien, cuando estas reformas pues tienen un impacto pernicioso y que al final tiene mayores consecuencias negativas, por supuesto, para las personas que no tienen una defensa legal. Sabemos también que la prisión preventiva es una medida cautelar, es la medida cautelar más severa que se puede aplicar a un inculpado y debe de ser de carácter excepcional, pues implica someter al acusado a la mayor intervención que tiene el Estado, es decir, le imponen o le quitan su libertad
y es tomado por la sociedad, por la colectividad, como una respuesta a su culpabilidad, aunque se presuma que es inocente. Por ello, una medida como esta debe de ser sometida al exhaustivo tamiz que pase necesariamente bajo los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Y esta iniciativa no pasa por ese tamiz. La opinión del grupo parlamentario del PRI es coincidente con la opinión que hizo el Poder Judicial. No es viable, dijo el Poder Judicial, una reforma como esta. La Procuraduría de Derechos Humanos también consideró inviable una reforma como esta. Más críticos fueron las universidades, una clínica jurídica, creo que fue de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, y de otra universidad en León, muy críticos en el sentido de que estaríamos atentando contra el principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces, el principal argumento que se expone en la iniciativa es que este delito está en aumento y que por eso debe generarse la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, eso no es suficiente, porque si ese fuera el único argumento válido, pues entonces vamos a aplicarle prisión preventiva oficiosa a todos los delitos, porque todos están aumentando. Ahora bien, aunque el delito de extorsión, si bien es cierto, no está contemplado en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva justificada cuando hay riesgo de que el acusado se sustraiga a la acción penal, cuando se necesita proteger de manera adicional a la víctima o a los testigos. Sin embargo, los ministerios públicos no la solicitan porque pretenden justificarlo con datos de prueba que no son los idóneos, pero la herramienta ya la tiene tanto el Poder Judicial como la Fiscalía. Sin embargo, no hacen uso de ello. No hay que olvidar también un dato adicional. El delito de extorsión, conforme al 22 constitucional, está comprendido en aquellos delitos en contra de los cuales se puede proceder la acción de extinción de dominio. Sin embargo, tampoco hace uso de ellas la Fiscalía, y esa sería una medida eficaz para debilitar las estructuras financieras de los grupos delictivos. Insisto, sin embargo, dadas las estadísticas, es una herramienta que tampoco es utilizada por la autoridad correspondiente para realmente combatir este delito. En conclusión, la propuesta es loable, compartimos la preocupación, pero jurídicamente es inviable. No satisface los principios de proporcionalidad ni de racionalidad constitucional en los términos en los cuales viene planteado, porque corremos el riesgo de un uso indiscriminado de figuras como estas, que como dijimos ya es excesiva, por parte de los legisladores para imponerlas para cualquier delito por el simple hecho que no, insisto, no es cosa menor el que haya aumentado el delito, pero no es suficiente. Entonces, no hay argumentos jurídicos viables para imponer este tipo de medidas cautelares. Todos sabemos también que es un mito que la prisión preventiva sirva para evitar que los delincuentes peligrosos sigan libres y sigan delinquiendo. Por el contrario, por eso hubo una reforma al sistema de justicia, porque el uso indiscriminado de esta medida demostró con creces su ineficacia. No desalienta la comisión de los delitos y tampoco salvaguarda los derechos de las víctimas. Entonces, esos argumentos tampoco serían válidos. Insisto, compartimos la preocupación del incremento de este delito, pero el grupo parlamentario del PRI los invitamos a explorar otras medidas jurídicas, incluso administrativas o de carácter presupuestario, para la prevención y el castigo de este delito. Ya incluso la propia ley, ya lo mencioné, le da las herramientas tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial con la prisión preventiva justificada. Entonces, pero sin embargo no se hace uso de ella. El grupo parlamentario del PRI está explorando otras formas para poder atender este delito.
explorando, por ejemplo, la posibilidad de reconfigurar el delito, incluso la idoneidad de las penas, o como se hizo en El Salvador. En El Salvador hay una ley especial contra el delito de extorsión que provocó que este delito disminuyera hasta en un 50%. En Guatemala, por ejemplo, existe una fiscalía especial contra el delito de extorsión. Muchas gracias. Tiene la voz la diputada Yulma hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Efectivamente, aquí expusimos las opiniones que se dijeron por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, que estuvo en contra del Poder Judicial, que a diferencia de la Fiscalía, el Poder Judicial es protectora de derechos, y de las universidades que manifestaron su opinión en contra con respecto a esta iniciativa. Y efectivamente, sorprendentemente, la Fiscalía su opinión fue a favor de que se implementara, o de la iniciativa, que se implementara prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, se le expuso a la representante de la Fiscalía la contradicción en la que caía, pues su jefe, el fiscal, en reiteradas ocasiones ha dicho que el delito de extorsión muchas veces proviene más bien la mayoría de las veces proviene de penales, ¿sí? Lo que significa que las acciones para prevenir este tipo de delitos tendrían que dirigirse a otro lado, a la prevención y a la actuación de la autoridad dentro de los propios penales. También la Fiscalía, en múltiples declaraciones que ha hecho su titular, ha dicho que la mayoría de las extorsiones son falsas. No significa que no se den aquellas, como ya lo expusimos aquí, de manera lesiva y perniciosa para las personas. Pero en la voz de la Fiscalía dice que la mayoría son falsas y que provienen de los penales. Insisto, la principal justificación de los iniciantes es porque ha aumentado el delito. Todos los delitos han aumentado. Entonces, este legislativo estaría también siendo iniciante ante el Congreso Federal para que se le aplique prisión preventiva oficiosa a todos esos delitos que están en aumento. ¿Haremos mal uso y abuso de esta función legislativa para subsanar la ineficacia de las autoridades en materia de prevención y de procuración de justicia? No creo que sea la vía correcta. Entonces, pues, hoy hacemos nuevamente un llamado, ¿sí? Que le entremos al fondo, pero con una propuesta que realmente venga a inhibir estas conductas delictivas. El homicidio tiene prisión preventiva oficiosa y no ha disminuido la incidencia en este delito. Al contrario, va en aumento. Ahí está una prueba fehaciente que ni el aumento de penas ni la prisión preventiva oficiosa, como fue una de las muchas motivaciones para el nuevo sistema de justicia penal, se requiere la ampliación del catálogo, en este caso incluir el delito de extorsión. Es cuanto, presidenta. Se le concede el uso de la voz a la diputada Alma hasta por 10 minutos. Adelante, diputada Alma. Con su venia, diputada presidenta. Bueno, para Morena, el tema de extorsión es sumamente grave. Este recuerdo, yo creo que está en la mente de todos los guanajuatenses. El 5 de septiembre, 5 de agosto del 2019, se da uno de los hechos más escandalosos en materia de extorsión, ¿no? Se manifiestan unos personas que se dedican al tema de las tortillerías en Celaya y en la tarde fueron asesinados por el hecho de haberse manifestado. O sea, es absolutamente grave el tema de la extorsión en el Estado y obviamente el tema también que lo acompaña, que tiene que ver con el tema de la impunidad, pues es altamente grave también. Hay una solicitud de información que hicimos
donde se preguntaba a la Fiscalía sobre las carpetas de investigación que se tenían de enero al 2018 a mediados del 2019. La Fiscalía solo tenía 17 carpetas de investigación en todo el año, en año y medio aproximadamente. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública tenía 82.162 denuncias de este delito. Entonces, tiene mucho que ver, sí, el marco normativo, pero también es una realidad. Tiene que ver el papel que está desarrollando la Fiscalía, la Secretaría de la Seguridad Pública y la impunidad, ¿no?, que campea, que a lo largo y ancho, por desgracia, de todo el Estado. Pero enfocándonos en el tema exclusivamente que tiene que ver con esta iniciativa, nosotros sí coincidimos con las observaciones que emitió la Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad La Salle y el Poder Judicial. Ellos fueron contundentes al concluir que la iniciativa de reforma al 19 constitucional no estaba suficientemente justificada. De hecho, es necesario precisar que sus señalamientos no fueron solventados en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo y todo lo contrario, en ese espacio quedó avalada la total inviabilidad de dicha iniciativa. De todo lo que quedó acreditado en las mencionadas mesas de trabajo, quisiera enfatizar en este momento solamente dos aspectos que me parecen obstáculos insalvables para la aprobación de este dictamen. Número uno, en lo que tiene que ver con la prisión preventiva, de la cual ya han hablado quienes me antecedieron en el uso de la voz en este tema. Tanto en la iniciativa como en el dictamen que aquí se nos presenta, se señala que el delito de extorsión, cito tal cual, conlleva conductas en las que participa la delincuencia y cuyo proceso consiste principalmente en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas a través del uso de agresiones de diversa índole. En ese sentido, si en el delito de extorsión prevalece la utilización de la violencia para consumar el delito, la iniciativa podría resultar, o resulta, mejor dicho, innecesaria, toda vez que actualmente el artículo 19 constitucional establece que ya procede la prisión preventiva oficiosa en los delitos cometidos con medios violentos y la extorsión. Aquí lo están diciendo, bueno, en temas de temas violentos, bueno, pues aquí entra el tema de la prisión preventiva oficiosa. De esta manera, cuando el delito de extorsión se ejecute por medio de la violencia, que de acuerdo con los iniciantes sucede generalmente, ya es procedente la prisión preventiva con el artículo 19 constitucional. Por ello, el impacto buscado en la iniciativa es prácticamente nulo con la naturaleza del delito de extorsión. Ya está contemplado, o sea, ya estaría incluido. Por otro lado, el dictamen, que es el segundo punto, no implementa adecuadamente el principio de proporcionalidad. En otras razones, porque no hace una distinción entre las modalidades del delito de extorsión, colocándolas a todas las modalidades en una misma dimensión ofensiva, lo que nos parece una falla insalvable. Es decir, ya se había hablado aquí, quienes me antecedieron en el uso de la voz, hay 3 modalidades. Una tiene que ver con la extorsión de la llamada telefónica, te hablan por teléfono, te dicen que te ganaste un premio y pues no es cierto, ¿verdad? Y te hacen aparte hacer una serie de depósitos. Número 2, el tema cuando te hablan y te dicen, sabes que tenemos un pariente tuyo detenido y lo vamos a matar si no nos depositas cierta cantidad de dinero, y pues obviamente ahí también entra la extorsión. Y otro tipo que tiene que ver con quienes van a tu negocio y te dicen, a ver, cuate, o sea, o me das 20,000 pesos mensuales o X cantidad de dinero, o te mato a ti y a toda tu familia. Entonces son 3 modalidades absolutamente diferentes. Entonces cuando en la iniciativa las agarran y las meten en una licuadora y todas las hacen como si fuera una sola cosa, esa es la parte con la que Morena no está de acuerdo y en la que nosotros sí quisiéramos que hubiera más estudio, más profundidad en el tema para que no se tratara de la misma manera. Si de entrada consideramos que incluir un delito patrimonial está entre aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, constituye una afectación desmedida a los derechos humanos. Es decir, no es la misma el que extorsionó con una llamada diciéndote que te habías ganado un premio al que va a tu negocio, te pide 20,000 pesos mensuales para que pues le estés dando el famoso derecho de piso, ¿no? Que se me hace ilógico estar navegando con gente pues que no trabaja, ¿verdad? Ya que aparte te pide el dinero. Es ilógico. Entonces son temas muy diferentes, ¿no? Que no podrían entrar como en una licuadora. Y obviamente estos
es una afectación desmedida a los derechos humanos, como ya lo decíamos, de la libertad y a la presunción de inocencia. El daño se incrementa cuando lo incluimos de manera indiscriminada, es decir, sin distingos entre las diferentes modalidades del delito, ¿no? Que ya lo decíamos. Consideramos que debió hacerse una distinción entre las modalidades del mencionado delito, porque entre ellas hay una diferencia muy grande en cuanto a los niveles de afectación a los bienes jurídicos tutelados. Para intentar justificar este dictamen, se ha señalado que en el 19 constitucional ya se incluyen 2 delitos patrimoniales, como el robo. Sin embargo, ahí sí se hizo una distinción al solo incluir 2 modalidades, el robo a casa habitación y el robo al transporte de carga, por considerarlos mayormente lesivos a la sociedad. Incluso el delito de homicidio, ya lo decía la diputada Yulma, se hizo la distinción para no incluir, por ejemplo, los homicidios culposos. Sin embargo, en este dictamen no se realiza un análisis correcto ni se exponen las razones para incluir todas las modalidades del delito de extorsión, lo que nos parece desproporcionado y por ello injustificado. Insistimos en que no se apruebe en este momento y que podamos irnos a un análisis más profundo, detallado de este tema. Y de considerarse lo contrario, pues este grupo parlamentario de Morena no pudiéramos apoyar este dictamen, entendiendo obviamente que la situación de extorsión es grave. Sin embargo, cuando las cosas hay que hacerlas, pues hay que hacerlas bien y bien hechas. En este momento no es así. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Agotada la participación, se pide a la Secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea a través del sistema electrónico y quienes se encuentran a distancia en la modalidad convencional, a efecto de aprobar o no el dictamen puesto a su consideración. Se abre el sistema electrónico. En votación nominal por el sistema electrónico y a quienes se encuentren a distancia en la modalidad convencional, enunciando su nombre y el sentido de su voto, se pregunta a las diputadas y a los diputados si se aprueba el dictamen puesto a su consideración. Diputada Lilia Margarita Rionda, ¿el sentido de su voto? Gracias, secretaria. A favor. Gracias, diputada. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Se cierra el sistema electrónico. Se registraron 19 votos a favor y 12 votos en contra. El dictamen ha sido aprobado por mayoría de votos. En consecuencia, remítese la iniciativa aprobada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con fundamento en la fracción 3 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, remítase copia de las iniciativas aprobadas a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para su conocimiento.